El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en esta última celebración de fin de año, y la cerramos en las primeras vísperas de la solemnidad de María, Madre de Dios, ¿no? Y es muy conmovedor este misterio en el que el Señor pone su mirada sobre una criatura simple, chiquita, pequeña, y en la que se nos da la salvación, y la que se nos da el regalo más grande que puede tener el género humano, ¿no? La salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En María, yo pienso que tenemos un modelo de cristianos. O sea, yo pienso que en ella se revela un misterio, y ese misterio que en María se revela es justamente el poder, en ese misterio, el poder recibir, vivir y dar, ¿a quién? A Jesucristo, ¿sí? Ese misterio y arte de ser cristianos, ¿no? El recibir, vivir y dar a Jesucristo, porque nadie da de lo que no tiene, ¿sí? Nadie da de lo que no tiene. Y yo pienso que el sello de Dios en María no es María en sí, sino el que ella nos da al Salvador. Ese es el sello. O sea, ella no habla de sí misma, sino que su palabra es Jesús. Su palabra es Jesucristo. Y eso es muy conmovedor, y para eso se necesita humildad. Y pensando, esto que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que tiene que ver con nuestra propia realidad, con nuestra humanidad. O sea, cómo ser María. Y cómo ser María, pues también es una invitación de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Porque también nosotros estamos llamados a recibir a Jesús, a vivir a Jesús, para poder ¿qué? ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? ¿Cuál es la finalidad de ser iglesia? La finalidad de ser iglesia es dar a Jesucristo. Es dar a Jesucristo a través de nuestras palabras, gestos, acciones, a través de lo que somos. Pero muchas veces eso es muy difícil. El otro día meditábamos, no sé si recuerdan, ¿no? La meditación de la luna, ¿no? El otro día que veíamos esta luna esplendorosa, inmensa, bellísima. ¿Sí recuerdan la semana pasada? O sea, y que de vez en cuando el Señor nos regala estos espectáculos de ver estas lunas tan impresionantes, esta luna tan impresionante, y meditábamos que la luna no tiene, o sea, la luna es bella, no por ella en sí, es bella porque la luz del sol es la que la penetra, ¿no? Finalmente ella permite ser reflejo de la luz del sol, eso es lo que la hace hermosa, ¿no? Y María es como esa luna que le permite a Dios, ¿sí?, mostrarse por medio de
de sus palabras, gestos y acciones. Y ese es el llamado que nosotros como cristianos tenemos, ¿sí? No pregonarnos a nosotros mismos, sino a través de lo que somos, permitirle a Dios que Él se revele, que Él se manifieste, ¿no? Por eso es muy importante el recibir a Jesús. ¿Y cuál es la condición fundamental para poder recibirlo? ¿Ah? Estar disponibles, ¿sí o no? Y estar disponibles es estar ¿qué? ¿Estar qué? ¿Llenos? Estar disponibles es estar llenos, es estar ¿qué? Vacíos, ¿no? Para que la gracia de Dios pueda también entrar, ¿no? En nosotros, ¿no? El misterio de la encarnación se repite en cada uno de nosotros en la medida que nosotros también le permitimos a Él que su presencia entre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y eso lo hizo María, que entre. Y el sello de cada acción de María era el sello de Dios. Hay cosas que son, permítanme decirles esto, hay cosas que llevan, hay cosas en nuestras vidas que llevan el sello de Dios y otras que llevan nuestro sello personal, ¿sí o no? Hay cosas que uno, o sea, ¿sí me entienden cuando hablo del sello personal? O sea, hay cosas que llevan el sello de Dios y hay cosas que llevan el sello personal. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Cuando hay cosas que llevan el sello personal de uno es justamente su humanidad, ¿no? Su complicación, ¿no? Yo recuerdo el otro día, y que ustedes lo han escuchado también muchas veces, estas historias que son tan simples, de pronto son tan, no son tan importantes, pero sí son, para mí, en mi experiencia personal, son muy catequéticas, porque te enseñan, te instruyen de una manera impresionante, ¿no? Las cosas que llevan el sello de uno, ¿no? Cuando sale mi yo, cuando sale mi Diego, ¿no? Cuando sale lo que soy yo, mi naturaleza. Eso es lo que quiero decirles, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, a mí particularmente me pasa cuando voy manejando, ¿sí? Cuando voy manejando. No, yo no sé si a ustedes les pasa cuando van manejando y que van de afán. Y aquí en Miami, y aquí que es una locura, o sea, perdónenme, pero dime cómo manejas y te diré quién eres. O sea, aquí es impresionante, es una locura. Y entonces no falta el que se atraviesa, no falta el que uno cuando va como con afán, el que se queda ahí, ¿sí? El que se queda ahí y uno dice, Dios mío. Entonces, ¿el sello personal de uno cuál es? Abrir el cristal. Si se ríen es porque les ha pasado, ¿sí o no? Entonces, ¿el sello personal cuál es? ¿Sí? Uno, ¿sí? Sacar su humanidad. ¿Cuál es el sello de Dios, no? Y yo recuerdo que manejando, yo una vez se atravesó, y ¿se acuerdan? Se atravesó, pero yo no fui el que bajé el cristal, el que me bajó el cristal fue el otro. Entonces, el otro, ¿sí? Y el otro me recordó mi mamá, no sé por qué. Y a mí me dio, y cuando yo escuché eso, mi sello, o sea, lo que yo quise, o sea, ese yo quería salir, ¿no? Ese yo, mi naturaleza quiso salir, ¿no? Pero finalmente cuando yo estaba así manejando y que me bajan el cristal, el Señor siempre se encarga de recordarle a uno, ¿sí? Con Diego, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y uno subo otra vez el cristal. Señor, bendícelo, Señor, ¿sí? Bendícelo. Entonces, ahí está el sello de Dios. ¿Sí me entienden? Nos vamos entendiendo. Ahí está el sello de Dios, que es decir, la gracia. La gracia. Si no fuera por la gracia, nosotros no podríamos rendir testimonio. Si no fuera por la gracia. Es como ustedes en sus hogares, ¿no? Que muchas veces nuestros hogares son una África salvaje, ¿no? Son una África salvaje. Entonces, muchas veces usted tiene la fiera al lado, ¿sí? Por eso, a eso me refiero, tiene la fiera al lado. Y su sello personal es ¿qué? Coger y, ¿no? Y muchas veces el sello de Dios es, tranquila, mi amor. Sí, mi amor. No te preocupes. Y eso, o sea, eso arde, ¿no? En el alma uno dice, eso cuesta, no es fácil, ¿no? El agachar la cabeza, ¿no?
que no es fácil. Eso es una manera, mire, si ustedes viven eso en su cotidianidad, seguro que se van a tener aquí, mejor dicho, porque más moscas caza una gota de miel que un barril de vinagre. ¿No? Entonces, justamente eso, ¿no? A veces tenemos que permitirle al Señor, y para poder permitirle al Señor tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Y vaciarnos de nosotros mismos es justamente eso, ¿no? Esto no puedo ser yo. O sea, yo tengo en justicia, lo meditamos también el otro día, en justicia puedo defenderme, yo tengo el derecho a defenderme, yo tengo el derecho a tener la razón, yo tengo el derecho a esperar a que el otro me pida perdón, a que el otro sea el que dé el paso, a que el otro sea el que me llame, a que el otro sea el que lo haga, porque tengo que ser yo. Usted tiene el derecho, en justicia lo tiene, ¿sí? Lo tiene. Pero ya cuando usted pasa a otro nivel, o sea, en el nivel de María, que es un nivel de la humildad, en el camino del recibir, ese nivel de María es justamente eso, ¿no? El sello de Dios, permitir que sea Dios el que se dé. Y cuando se da a Dios, pues uno se va. Uno se va, uno se calma. Ahí está el recibir. El recibir, miren, este año que estamos terminando con esta Eucaristía, con esta celebración, pensemos un momento, hagamos un inventario moral, hagamos un inventario, un balance de todas las cosas, ¿no? Éxitos, fracasos, ¿sí? Lágrimas, risas, aciertos, desaciertos. O sea, eso, hagamos un inventario moral y nos vamos dando cuenta, y uno diría, Dios mío, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Pero por qué? Sí, a veces uno puede pasarse la vida, ¿no? Culpándose y cargando como con los arrepentimientos, y en este momento yo pienso que el Señor en ese verbo del recibir nos invita vacíese hasta de eso, o sea, no se quede cargando con culpabilidades y con remordimientos, porque eso no le va a hacer bien, vacíese eso mismo y permítale a Dios hoy, en este día, que Él lo penetre profundamente. Recíbalo. Y eso es una gracia muy bonita. Miren, esto es muy simple. Es tan simple que nosotros lo complicamos. Simplemente, Señor, ¿sí? Dame la gracia. Dame la gracia. Que yo pueda decir, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí, ¿no? ¿Sí? Que usted en una discusión, ¿no? Que usted en una discusión de familia, usted que discuta con su hijo, o que el hijo escuche al papá que le dice, le sugiere, respire profundamente y dígase, Señor, ¿sí? Dígase usted, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. ¿No? Eso es permitirle al Señor, ¿no? Entrar en ese proceso de crecimiento como lo vivió María Santísima. El ser luna, el permitir que la luz del sol se transparente, se proyecte a través de lo que soy, y eso es lo que lo hace bello a uno. O sea, lo que lo hace bello a uno no es simplemente una apariencia, sino la gracia de Dios. Eso hace bello a una persona, a un ser humano. Y en ese recibir, María también supo ¿qué? Supo vivir a Jesús. Lo supo vivir, porque nosotros podemos a lo mejor tener una experiencia de fogonazo y de, sí, yo amo al Señor, quiero al Señor, pero esas experiencias, si no se nutren, se caen. Si uno no se nutre, si uno no ora, si uno no se alimenta, pues difícilmente uno se va a sostener. Si uno no se alimenta, difícilmente uno va a estar fortalecido para poder dejar de lado lo que no es de Dios. Y ahí es donde entra la vida sacramental, o sea, el alimento de Dios. O sea, ¿usted se alimenta de qué? ¿Usted qué es lo que recibe diariamente? ¿Usted qué es lo que recibe? ¿No? Y no es reproche, ni es reclamo, ni es exigencia, pero sí es bueno pensar y meditar qué es lo que recibimos diariamente. O sea, ¿qué es lo que permitimos que entre a nuestra mente y qué es lo que permitimos sobre todo que entre
a nuestro corazón y cómo lo estamos nutriendo, qué es lo que permitimos. Miren que sí es muy importante filtrar toda información. O sea, hay tanta información, hay tantas voces, que sí es necesario empezar a escuchar una sola y empezar a alimentarla, a fortalecerla a esa sola voz, porque si no, uno va de aquí para allá en una inestabilidad impresionante en la que uno siente que van pasando los años y uno no madura. ¿Sí? Uno no madura. Y perdónenme que se los diga, ¿no? Hay mucho cuarentón que se siente como un adolescente. Y peor aún, a veces hay mucho viejo que se siente de 20. Y lo más chistoso aún es que se creen el cuento, se comen el cuento. No es que usted tan joven, tan lindo, tan linda, ¿no? Y se come el cuento, ¿no? Y resulta que ya, o sea, va pasando el tiempo y el tiempo va pasando y la vida te va exigiendo, ¿no? Precisamente de alimentarte, de crecer, de estabilizarte. Para eso está la vida de la gracia, la vida de la oración, la comunión con el Señor. La eficacia de la oración, ¿cuál es? Para que nuestra oración sea eficaz, ¿cuál es? ¿Qué condición? ¿La perseverancia? No. ¿Cuál es? Para que nuestra oración sea eficaz, para que nuestra comunión sea eficaz, ¿qué condición se necesita? La fe. Bueno. Pues es que ustedes todos aman a Dios, ¿sí o no? Todos ustedes tienen fe. ¿Qué condición hace falta? ¿Cuál es ese? ¿Sí? El sacrificio, una condición importantísima, elemental, yo diría casi neurálgica, ¿no? En el proceso de la comunión, la escucha, la escucha, la escucha, la escucha. En la oración, en la comunión con el Señor, en alimentarse del Señor, es muy importante la escucha, ¿no? La escucha. Y María supo escuchar. Y como supo escuchar, supo responder. ¿Y qué respondió? Hágase de mí según tu palabra, según su palabra. Supo responder. O sea, para que nuestra oración sea eficaz, hay que aprender a escuchar a Dios, a escuchar su voz y alimentarnos de ella. Para finalmente, como consecuencia, poder dar ¿a quién? Darlo. La Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica Apostólica Romana, en su naturaleza, o sea, nosotros que somos Iglesia, en su naturaleza es misionera. Y la misión nuestra no es hacer. La misión nuestra no es hacer cosas. La misión nuestra es ser cristianos. Esa es la misión principal. No es hacer, no es caer en un quehacerismo, es ser cristianos. María no hizo, María fue, María es presencia de Dios, es. ¿Sí nos vamos entendiendo? Y es muy simple, pero nosotros es simple, pero no aprovechamos, o de pronto no entramos en esa meditación de el recibir, vivir y dar al Señor. María es madre de Dios no por mérito propio, sino por el amor que Dios, ¿sí?, le tuvo, y como su criatura vio en ella esa disponibilidad, y esa disponibilidad le alcanzó la gracia de ser un recipiente, un vaso, un templo del Señor. Nosotros todos somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Pero muchas veces no somos tan disponibles, no estamos disponibles. Eso también es yo pienso que también es importante que meditemos para poder darlo. Miren, finalmente a uno lo reconocen en todo lado. Cuando usted camina, usted puede ir vestido de mil maneras, usted puede ir de cualquier manera. A mí me pasa todo el tiempo, y Dios mío, a veces yo estoy así vestido, pues es muy fácil a uno reconocerlo. Si uno está aquí en la iglesia, pues es muy fácil reconocerlo.
pero a veces yo voy caminando y así, de civil, así como medio escondido, y no falta el que, Padre Diego, buenas noches. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo? O sea, sí, a ti te pueden reconocer y a veces uno piensa que esto es solamente de curas y monjas. No, pero a ti también te reconocen y también te identifican, ¿no? Porque vienes aquí, tu familia misma te identifica, y tu familia misma, creyentes o no creyentes, o que te sigan o no te sigan, te identifican y te ven a ti como, oiga, usted que va a la iglesia, vaya. ¿No recuerdan ustedes que así les dicen muchas veces? Oiga, usted que va a la iglesia, mire, ayúdeme a pedirle a Dios, ¿sí? Usted que es amiga de esos curas, dígale a esos curas que, ¿sí? ¿No les han dicho así? Usted que es amiga de esos curas, dígale a esos curas a ver si rezan para que encuentren trabajo, ¿no? Porque ven en ustedes justamente ese medio por el cual ellos pueden acceder a Dios. Por eso es una responsabilidad muy importante la que tenemos, la que llevamos nosotros como embajadores del reino de los cielos, el poder ser presencia de Dios en cada uno de nuestros ambientes y circunstancias. Yo realmente les deseo a todos ustedes en este nuevo año muchas, muchas bendiciones, que el Señor, y lo digo sin temor, nos haga santos, realmente nos haga santos, como que nosotros podamos, que nos dé el regalo este nuevo año de la disponibilidad, y que en cada una de las cosas que hagamos, palabras, gestos y acciones, dejemos siempre el sello de Dios, y no dejemos el sello nuestro, porque a veces cuando dejamos el sello nuestro, nosotros normalmente ¿sí? Desatinamos, ¿sí? Desatinamos. Entonces, que este año sea para nosotros y sea para ustedes realmente un año de ser como María, de ser María, de ser como ella. No tengan miedo de Dios y pidan al Señor esa gracia de recibir para poder, ¿qué? Dar. Usted quiere que todas las bendiciones que recibe las reciban también los suyos. Primero comience por usted. Primero comience por usted. Nosotros, antes que aconsejar la oración, tenemos que vivir la oración. Antes que aconsejar la fe, tenemos que vivir la fe. Antes que aconsejar venir a misa, somos los primeros en venir a misa. Antes que aconsejar el cambio, nosotros tenemos que ser los primeros en cambiar. Como María, nuestra única pretensión debe ser, ¿sí?, dejarnos moldear por el Señor y desde lo que el Señor hace, motivar a los otros. Miren, eso es impresionante. Que quienes nos vean, como cuando vemos a la Santísima Virgen María, yo no sé si a ustedes les pasa, uno ve una imagen de María y uno se conmueve profundamente en el corazón. Y uno le dan ganas de Dios mío, yo tan pecador, Señor, me dan ganas de ser santo, ¿no? O cuando uno ve a una persona o un santo o alguien que le refiere algo santo, usted le dan ganas, ¿no? Usted dice, uy, qué chévere cómo habla, qué bonito cómo actúa, qué bonito, yo quiero eso, ¿no? Eso no es la persona en sí, ni el santo en sí, sino es la gracia de Dios que está llamándote también y te está invitando y te está recordando que tú también puedes experimentar esa misma gracia y también puedes experimentar ese mismo don. Sí, también puedes experimentar eso, lo puedes experimentar. El hombre es capaz de Dios, nos lo recordaba Juan Pablo II, ¿no? En el catecismo, el hombre es capaz, tú eres capaz de Dios. Tú puedes ser María, aún a pesar de tu pasado, aún a pesar de tus errores, tú hoy puedes irte de esta celebración con la esperanza de saber que puedes ser María y que siempre para ti habrá una oportunidad de ser mejor y de ser un instrumento de su gracia. Feliz año para todos.